Bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver otro tipo de pirámides, que son las pirámides oblicuas. Entonces, aquí bueno, tenemos un diseño de este tipo de pirámide. Anteriormente, o bueno, la mayoría de las veces se dice que las pirámides oblicuas se caracterizan porque tienen al menos una cara en forma de triángulo escaleno. Nosotros habíamos visto, por ejemplo, ya con las primeras pirámides que vimos, imaginen que ese es un cuadrado, que las caras laterales que tenían forma de triángulo equilátero o isósceles. Entonces se empezó a creer que las pirámides oblicuas tenían triángulos escalenos en sus caras. Al menos una de sus caras laterales tenía un triángulo escaleno. Entonces pues sí, se empezó a adoptar esto. Sin embargo, por ejemplo, empezaron a estudiarse lo que son las pirámides estrelladas. En esas pirámides nosotros vimos que tienen triángulos escalenos y sin embargo no son pirámides oblicuas. Entonces se empezó a buscar otra característica que identificara a las pirámides oblicuas del resto de las pirámides. Y la característica es la siguiente: si las pirámides oblicuas van a tener al menos una cara con forma de triángulo escaleno, pero la característica principal es esta. Habíamos visto que el vértice principal de la pirámide en el que se unían todas las caras laterales se le llama ápice. Pero observen esto, este ápice, ¿en qué posición está a diferencia de las pirámides anteriores? Por ejemplo, aquí traigo una triangular, pero es lo mismo, no importa. Observen el ápice, aquí está. Y observen dónde está aquí. Entonces, la característica principal de las pirámides oblicuas es que el ápice o el vértice principal ya no está en el centro de la pirámide. En este caso, este sería el centro. Y observen cómo este vértice está desviado. Incluso puede ser que el vértice esté todavía adentro del... Si nosotros trazáramos una recta perpendicular a la base, puede que todavía esté por adentro de la pirámide o puede que esté por afuera. Sin embargo, el ápice ya no coincide con el centro de la figura. Habíamos visto anteriormente, con todas las pirámides que hemos visto, con las pirámides normales, con las pirámides truncas, con las pirámides estrelladas, siempre el ápice coincidía con el centro de la figura. Sin embargo, ahora en las pirámides oblicuas, el ápice ya no coincide con el centro de la figura que tenemos en la base. Y esto es lo que hace que la pirámide esté, por así decirlo, inclinada. De hecho, de ahí viene el nombre: oblicuo, diagonal o inclinado. Son sinónimos, o sea, tienen un significado muy semejante. Entonces, en las pirámides oblicuas, en la mayoría de ellas, cuando el ápice ya no coincide con el centro de la figura de la base, cuando nosotros trazamos una recta, déjenla trazo aquí. Observen cómo si seguimos prolongando, ese ápice ya no va a coincidir con el centro de nuestra pirámide. Cuando eso ocurre, automáticamente la pirámide va a tener al menos una cara en forma de triángulo escaleno. Y eso es lo que la convierte en una pirámide oblicua, o pirámide diagonal, o inclinada, como ustedes quieran. Entonces, esa es la característica principal. Les digo, buscan en varios libros, en varias páginas, y les van a decir que las pirámides oblicuas se caracterizan porque al menos una de sus caras es un triángulo escaleno.
Pero como habíamos visto anteriormente, también existen las pirámides estrelladas. Y las pirámides estrelladas regulares, pues tienen triángulos escalenos en sus caras laterales. Sin embargo, no por eso son pirámides oblicuas. Entonces ya la característica concreta que sí identifica a este tipo de pirámides con todas las que habíamos visto anteriormente es la posición del ápice. Si nosotros trazamos una recta que sea perpendicular a la base, del ápice a la base, este vértice va a coincidir con el centro de la figura. Lo mismo ocurría, por ejemplo, con las pirámides estrelladas. Siempre coincidía con el centro de la estrella. Sin embargo, en las pirámides oblicuas, cuando nosotros trazamos esa recta, observamos que ese ápice ya no coincide con el centro de la figura. Entonces, cuando una pirámide tiene esta característica, quiere decir que se trata de una pirámide oblicua. Y bueno, esto de los triángulos escalenos es una característica adicional. En la mayoría de las pirámides, si el ápice ya está alejado del centro de la figura que tenemos en la base, entonces eso va a ocasionar que al menos una de sus caras sea triángulo escaleno. Pues les digo, no forzosamente todas las pirámides que tienen caras en forma de triángulo escaleno deben ser oblicuas. Por ejemplo, tenemos las pirámides estrelladas que tienen triángulos escalenos y no por eso son pirámides oblicuas. Serían oblicuas esas pirámides ya que el ápice estuviera, por ejemplo, por afuera de la estrella, que ya no coincidiera con el centro de la estrella. Entonces ahí sí ya serían pirámides oblicuas. Pero mientras que el ápice coincida con el centro de la figura, no importa qué figura sea, puede ser un polígono regular, puede ser una estrella regular, puede ser algún polígono irregular incluso, es posible, no lo dudo. Si el ápice coincide con ese centro, entonces se trata de una pirámide recta, no, más bien una pirámide que no es oblicua, o una pirámide recta. Pero si el vértice, el ápice, no coincide en ninguna de esas pirámides con el centro de la figura, entonces sí se trata de una pirámide oblicua. Y bueno, les vuelvo a comentar, esto de que las caras son triángulos escalenos, pues es un efecto que provoca. Hagan de cuenta que tenemos aquí nuestra pirámide y que la base la dejamos fija, pero el vértice lo empezamos a mover, por así más o menos. Entonces eso va a provocar que al menos una de sus caras se mueva, y por eso tiene forma de triángulo escaleno. Pero les digo, no se vayan con esa finta. No todas las pirámides que tengan caras de triángulos escalenos van a ser pirámides oblicuas. Ahí tienen las pirámides estrelladas, sino que tiene que coincidir. Para que sean pirámides oblicuas, tiene que suceder que el ápice no coincida con el centro de la figura. Y bueno, a partir de ahí, todas las características que habíamos visto de pirámides anteriores se pueden cumplir con las pirámides oblicuas. Bueno, la mayoría. Entonces, por eso lo dejamos casi hasta el final. Porque, por ejemplo, puede haber pirámides oblicuas regulares, o sea, donde la base es un polígono regular, un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un octágono, todo eso. Puede haber pirámides truncas oblicuas, es decir, en donde tenemos dos bases, una mayor y una menor, pero los centros de esas bases no van a coincidir. Voy a tratar de hacer un dibujito aquí. Nada más un bosquejo rápido. Algo así. Entonces, observen cómo... Bueno, voy a quitar esta
ejemplo, esta es una pirámide trunca, puesto que tiene dos bases, la base mayor y la base menor. Sin embargo, el centro de la base mayor no está coincidiendo con el centro de la base menor. Entonces también podemos tener pirámides oblicuas que sean truncas. Y lo mismo ocurre con las pirámides estrelladas. El ápice coincidía con el centro de la estrella. Ahora, una pirámide oblicua estrellada sería aquella en donde el ápice ya no coincidiría con el centro de la estrella que tenemos en la base. Entonces todas las características de esas pirámides van a ser las mismas que para las oblicuas. Por ejemplo, una pirámide triangular recta va a tener las mismas características, mismo número de caras, aristas, vértices, que una pirámide oblicua. Ahora, una pirámide truncada, por ejemplo esta, cuadrangular, va a tener las mismas características, caras, aristas, vértices, que una pirámide oblicua. Van a tener el mismo número de caras, aristas, vértices, porque lo único, no estamos modificando la figura, lo único que estamos haciendo es que el vértice lo estamos inclinando y todo lo demás lo estamos conservando igual. Lo mismo con las pirámides estrelladas. Vamos a tener el mismo número de picos, mismo número de caras, aristas, vértices, ya sea para las pirámides rectas o para las pirámides oblicuas. Hay una única característica que sí va a cambiar y que no va a ser igual para todas las pirámides. Esa característica son todas las simetrías. ¿Qué ocurre con las simetrías? Vamos a ponerla aquí. Simetría. Entonces, observen cómo en esta pirámide parece como si estuviera chueca, porque no coincide el ápice con el centro de la figura. Lo que va a ocurrir con las simetrías, debido a este efecto que provoca que parece que está chueco, es que no van a existir. Ninguna pirámide oblicua va a tener simetrías. No hay simetrías. Entonces, no importa de qué pirámide se trate, una pirámide regular, una pirámide trunca, una pirámide estrellada, si ese tipo de pirámide es oblicua, la única característica que va a diferenciarse entre ambos tipos de pirámides va a ser las simetrías. Mientras que las pirámides que habíamos visto anteriormente tienen sus simetrías, bueno, depende del tipo de pirámide, aquí ninguna pirámide oblicua va a tener simetrías. No va a tener planos de simetría ni nada de eso. Entonces, esta es la única característica que diferencia a las pirámides oblicuas del resto. Y pues tiene sentido, porque si todas las características fueran iguales, o bueno, semejantes, entonces no se trataría de pirámides oblicuas, se trataría del mismo tipo de pirámides. Y siempre, 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 por muy semejante que sea algún elemento, debe tener al menos una característica que lo diferencie. Así como, veámoslo de esta forma. Dos personas que son gemelos, nosotros luego los vemos muy parecidos, muy semejantes. Sin embargo, cada uno tiene una característica que permite diferenciar uno del otro. Por ejemplo, a lo mejor uno tiene una marca en la cara, a lo mejor otro tiene otra personalidad, a lo mejor otro tiene un mechón así muy pequeño, de cabello de otro color, cosas así van diferenciando. Aunque aparentemente son iguales, en realidad hay pequeñas diferencias que los identifican como una persona u otra. Cada una de esas características lo identifica como un individuo diferente. Algo similar va a ocurrir aquí, que todas las pirámides van a tener características semejantes. Por ejemplo, una pirámide triangular y una pirámide oblicua triangular van a tener características semejantes. El mismo número de caras, mismo número de aristas, mismo número de vértices.
Pero ya si nos vamos a las simetrías, la pirámide triangular va a poseer sus simetrías. Bueno, dependiendo de qué tipo de triángulo sea. Pero la oblicua triangular no va a tener simetrías. Ahora, por ejemplo, pirámide trunca cuadrangular. Y luego tenemos una pirámide oblicua trunca cuadrangular. Entonces, ambas pirámides, si se dan cuenta, como que cada vez vamos combinando. O sea, vean este nombre, pirámide. Primero pirámide, no sé, cuadrangular. Bueno, aquí puse triangular por suponer que es cuadrangular. Luego pirámide trunca cuadrangular. Pirámide oblicua trunca cuadrangular. Entonces cada vez como que se van combinando. Bueno, tenemos estas dos pirámides que tienen una forma muy semejante, al menos en las bases. Ambas tienen el mismo número de caras, mismo número de vértices, mismo número de aristas. Pero por ejemplo, esta pirámide posee sus ejes, sus simetrías. Pero esta no tiene ningún plano de simetría. Entonces, es lo que trato de explicar ahorita. Ahora, vamos con pirámide estrellada pentagonal. Y luego tenemos aquí pirámide oblicua estrellada pentagonal. Apenas se me cupo. Entonces, ambas pirámides pues tienen la misma base, una estrella pentagonal, o sea, una estrella de 5 picos. Entonces tienen características semejantes, mismo número de caras, mismo número de aristas, mismo número de vértices. Pero esta pirámide tiene sus ejes, sus planos de simetría, y en cambio esta no tiene ninguna simetría, porque ya no pinta. Ahí está. Y también, por ejemplo, puede haber combinaciones. Puede haber también pirámides truncas que también sean estrelladas. Por ejemplo, pirámide les digo que ya con todas las que hemos visto puede haber combinaciones de todas. Trunca, estrellada, hexagonal. Y bueno, también puede haber una oblicua de esta. Pirámide oblicua, trunca, estrellada, hexagonal. Entonces igual, comparten el mismo número de caras, de aristas y vértices, pero ya cuando nos vamos a las simetrías, este posee sus propias simetrías, pero la oblicua no tiene ninguna simetría. Entonces, a lo que me refiero es que las pirámides oblicuas comparten el mismo número de caras, aristas y vértices que el resto de las pirámides, bueno, dependiendo de las bases. Pero ya cuando hablamos de simetrías, ahí ya tenemos unas cuantas diferencias. Bueno, este tipo de pirámide no la habíamos visto, pero es una combinación de las que hemos visto. ¿Qué quiere decir una pirámide trunca estrellada hexagonal? Que tiene dos bases en forma de estrella hexagonal. Una estrella hexagonal en la parte de abajo más grande y una estrella en la parte de arriba más pequeña. Básicamente es eso. Entonces, con los nombres, con que identifican los nombres, van analizando cada cosa y ya con eso obtienen. Porque pues imagínense, no nos daría tiempo de ver pirámides truncas, estrelladas, regulares, de no sé qué tanto. Entonces, en la pirámide nada más, no tiene nada que ver con las pirámides oblicuas, pero nada más
como algo cultural, una pirámide trunca ya sabemos que tiene dos bases, una base mayor y una base menor. Y luego si dice estrellada hexagonal, quiere decir que tiene una estrella hexagonal en la parte de abajo y una estrella hexagonal más pequeña en la parte de arriba. Y entonces, bueno, ya analizamos sus características y su volumen y todo eso. De hecho, para calcular área y volumen sería la combinación de las estrelladas con las truncas, lo que habíamos visto. Para calcular, por ejemplo, el área de las bases y de las caras laterales, utilizamos este método. Y ya para sumar áreas, volúmenes y todo eso, utilizaríamos lo que vimos con las pirámides truncas. Entonces, como que se van combinando. Por eso les decía, creo que fue en los videos anteriores de pirámides estrelladas, les había comentado que ya en todo este tipo de pirámides ya empiezan a hacer combinaciones. Entonces, con todo lo que hemos visto, nosotros vamos buscando cómo unirlos, vamos buscando distintos caminos para poder calcular lo que nos están pidiendo. Pero bueno, eso ya es algo adicional. Entonces, a grandes rasgos, las pirámides oblicuas tienen el mismo número de caras, aristas y vértices que la pirámide tradicional. La diferencia es que ninguna pirámide oblicua va a tener simetría. Y bueno, ya para dibujar este tipo de pirámides, pues ahí también ya no hay un método específico, porque depende ya de la inclinación de las caras. Por ejemplo, este vértice, pues yo lo puse un poquito a la derecha, pero también pude haberlo puesto un poquito hacia adelante, un poquito hacia atrás. Entonces este vértice ya va variando. Como ya una misma pirámide, o bueno, un mismo tipo de pirámide oblicua puede tener ya diferentes formas. O sea, pues aquí yo lo puse inclinado hacia la derecha, pero puede que esté inclinado hacia la derecha y hacia el frente, hacia la izquierda y hacia atrás nada más, hacia adelante nada más. Puede que este vértice ya esté inclinado en muchas formas para el mismo tipo de pirámides. Entonces ya no hay un método específico, porque ya, por ejemplo, para una pirámide oblicua triangular puede haber muchísimas pirámides oblicuas dependiendo de la posición del ápice. Entonces, debido a eso, ya no hay una metodología, porque ya no tenemos un tipo de pirámide, sino ya nada más de esta podemos obtener muchísimas formas, ya dependiendo del ápice. Aquí ya lo que se hace para construir este tipo de pirámides, dependiendo de la posición en la que queremos el ápice, nosotros vamos dibujando cada una de las caras de forma separada. Y bueno, ya después dibujamos la base. Básicamente así es como se construiría. Por lo mismo que les digo, vamos a enfocar, esta es una pirámide oblicua cuadrangular. Si fuera una pirámide cuadrangular, lo único que variaría serían las dimensiones, la altura, la base, todo eso. Pero la forma de construirlo sería la misma, conservaría esa misma forma. Pero aquí, una pirámide oblicua cuadrangular puede tener muchas formas. Les digo, puede que el vértice esté hacia acá, puede que esté hacia acá, puede que el vértice esté inclinado pero hacia adelante o hacia atrás, o puede haber combinaciones que esté inclinado hacia la derecha y todavía hacia adelante, o hacia la derecha y todavía hacia atrás, o puede que también este vértice esté hacia la izquierda y hacia adelante. Ya puede haber muchas combinaciones únicamente de la pirámide oblicua cuadrangular. Entonces, debido a que existen ya diferentes formas de pirámides para un mismo tipo, entonces ya no hay una planilla única, sino ya hay muchísimas planillas dependiendo de cada una de las pirámides. Entonces ahí sí ya tendremos que construir cada una de las caras laterales e irlas uniendo. Y bueno, cuando vimos pirámides regulares, rectas, por ejemplo la triangular, la cuadrangular, incluso en las pirámides truncas, vimos que tenían tres elementos: la altura, el apotema de pirámide y el apotema de la base. Para este caso, la altura de cualquier pirámide oblicua es una recta que va desde el ápice a la base, pero es una recta perpendicular a la base.
Entonces, esta sería la altura de la pirámide. Si se dan cuenta, tiene cierto parecido con un triángulo escaleno. Era algo así, y la altura estaba incluso por afuera del triángulo. Algo así, algo similar está ocurriendo aquí. Entonces, bueno, déjenme borrar esta recta. Entonces, algo similar ocurre con la altura de estas pirámides. Es una recta perpendicular a la base que une a la base con el ápice. Y les digo, ya visto como una figura de dos dimensiones, sería algo así. También ustedes recordarán que vimos en este tipo de pirámides que había dos rectas, que uno era el apotema de la pirámide, que es una recta que va desde el vértice más alto al punto medio de uno de los lados. Habíamos comentado que en ese tipo de pirámides todas las caras tenían el mismo valor de ápice, puesto que todas tenían la misma forma y el mismo tamaño. Sin embargo, aquí ya no podemos identificar apotema de pirámide, porque por ejemplo, supongamos que la cara que tenemos en la parte de adelante tiene esta recta. Esta recta que une al vértice con el punto medio de la base va a ser diferente al de otra cara, ya que como el ápice está, por así decirlo, por afuera del centro de la figura, eso provoca que al menos una de las caras sea diferente al resto. Les digo al menos una porque puede darse el caso de que haya 2, 3, 4, dependiendo de la posición del ápice. Entonces, debido a que al menos una de las caras ya va a tener diferente forma, esta recta ya no va a tener la misma distancia, ya no va a medir lo mismo con respecto a las otras caras. Si nosotros dibujamos esta recta con otras caras, van a tener un valor completamente diferente. Entonces, por esa razón, este tipo de pirámides ya no tiene el apotema de pirámide, porque como al menos una de las caras tiene diferente forma, esta recta va a cambiar su medida dependiendo de la cara con la que estemos trabajando. En este tipo de pirámides, todas las caras tenían la misma forma, todas las caras laterales, bueno. Entonces, como todas tenían la misma forma y el mismo tamaño, si nosotros trazábamos esa recta, pues se iba a conservar, ya que no iba a modificar para nada la cara. Pero aquí, como al menos una de las caras es diferente, si nosotros trazamos esa recta, va a ser completamente diferente al resto de las caras. Entonces, por eso ya no tenemos apotema de pirámide, porque si nosotros tratáramos de trabajar con esa recta como si fuera igual, cometeríamos un error, porque esa pirámide ya la estaríamos trabajando como si fuera una pirámide recta regular. Lo que sí todavía tiene esta pirámide es el apotema de la base. Recordemos que el apotema de la base es una recta que va del punto medio de cualquiera de los lados de la figura de la base al centro de esta. Entonces, si la base sigue siendo un polígono regular, sí vamos a tener ese apotema de base. Bueno, esto les digo, si la base es polígono regular, pero si la base no es polígono regular, entonces ya no vamos a tener un apotema de base. Observen por qué. Supongamos que tenemos una pirámide que tiene esta base. Y supongamos que este es el centro. Entonces, observen. Se supone que el apotema de la base debe ser igual para cualquiera de los lados de la figura que tenemos en la base. Entonces, por ejemplo, si esta recta mide 5 centímetros, ya no pinta.
apotema de base, pero ahora del otro lado también debe medir 5 centímetros. Pero por ejemplo en este caso, observen cómo esta recta es más pequeña que por ejemplo esta. Entonces quiere decir que ya no es el mismo valor, ya son rectas con medidas diferentes. Entonces, y esto es para cualquier pirámide, no solo para las oblicuas. Si la base no es un polígono regular, entonces ya no puede tener apotema de base, puesto que para cada uno de los lados, debido a que no todos los lados tienen diferente medida, entonces van a tener diferente medida en el apotema de base. Pero bueno, si el polígono de cualquier pirámide de la base, el polígono base, es un polígono regular, o sea que todos sus lados miden lo mismo, entonces el apotema de base sí va a existir, ya que como todos los lados miden lo mismo, todos los lados están a la misma distancia del centro, y por lo tanto si nosotros trazamos una recta que una al punto medio de cualquiera de los lados al centro, esa recta va a medir lo mismo. Entonces por esa razón, en este tipo de pirámides, si la base es un polígono regular, sí tiene apotema de base. Lo que ya no tiene es apotema de pirámide. Y entonces creo que esto sería todo con respecto a pirámides oblicuas. Si se dan cuenta, aquí ya no se cumple todo lo que habíamos visto anteriormente, de que todas tenían apotema de pirámide, todas tenían apotema de base y altura y todas esas cosas. Entonces, por lo mismo, anteriormente lo que era el apotema de pirámide, apotema de base y altura nos formaban un triángulo rectángulo, pero aquí, por lo mismo que ya tiene diferente forma las caras, o que tiene diferentes medidas algunas de las rectas, ya no podemos formar ese triángulo rectángulo. Entonces, nada más para que recuerden, esta sería la altura, esta era el apotema de pirámide y esta es la apotema de base. Eso cuando vimos algunas otras pirámides. Pero en las pirámides oblicuas, si nosotros tratáramos de unir así la altura, apotema de pirámide y apotema de base, en caso de que tuviera apotema de pirámide, tendríamos seguramente algo así. Parece que es un triángulo escaleno. Entonces ya no tendríamos un triángulo rectángulo como en pirámides anteriores. Pero les digo, esto considerando que tiene apotema de pirámide, porque nosotros ya vimos que en realidad no existe un apotema de pirámide, porque la recta que une al punto medio, perdón, al vértice con el punto medio de cada uno de los lados de las figuras de la base va a tener diferente medida, debido a que las caras laterales van a tener diferente forma y diferente tamaño. Entonces, esto sería todo con respecto a pirámides oblicuas. Quería meter también en este mismo video ejemplos de cómo calcular el área lateral, el área total y el volumen, pero creo que sí me quedó un poquito largo, entonces lo meteré en otros videos. Entonces, bueno, en este caso pues no va a haber ejercicios que puedan hacer tareas, ahorita son libres. Y bueno, entonces esto sería todo por el día de hoy. Entonces, nada más recapitulando, las pirámides oblicuas son aquellas en las que el ápice ya no coincide con el centro de la figura. Eso ocasiona que las caras, al menos una de las caras laterales, sea un triángulo escaleno. Comparte las mismas características que con otras pirámides. Me refiero al número de caras, de aristas, de vértices. Lo que sí no comparten es las simetrías. Puede ser que las pirámides anteriores tengan simetrías, pero en las pirámides oblicuas no hay simetrías. Y podemos tener pirámides oblicuas de todo tipo. Pirámides normales, regulares, como las que ya habíamos visto, pirámides truncas, pirámides estrelladas,
pirámides truncas estrelladas. Todo esto puede estar en pirámides oblicuas. Ahora, todas las pirámides oblicuas van a tener en sus caras laterales triángulos escalenos. Pero esto no quiere decir que todas las pirámides que tengan triángulos escalenos sean oblicuas. Por ejemplo, las pirámides estrelladas, si el ápice coincide con el centro de la estrella, no van a ser pirámides oblicuas, puesto que todas sus caras tienen forma de triángulo escaleno. La característica principal, no importa qué tipo de pirámide sea, es que el ápice no coincida con el centro. Si por ejemplo en una pirámide estrellada, aunque sus caras laterales son triángulos escalenos, si el ápice coincide con el centro, entonces no es una pirámide oblicua. Pero si el ápice ya no coincide con el centro, entonces sí se trata de una pirámide oblicua. Y bueno, de un solo tipo puede haber muchas pirámides oblicuas, dependiendo de la posición del ápice. Entonces por eso ya no existe una metodología para un tipo de pirámide, puesto que pueden existir muchísimas. Entonces para poder construirla, sí tenemos que construir cada una de las caras laterales por separado, dependiendo de la posición en donde queramos el ápice. Y bueno, ya nada más para terminar, si como cualquier otro elemento posee su altura, si la base es un polígono regular, posee un apotema de base, pero lo que ya no posee es apotema de pirámide, ya que como la idea del apotema de pirámide es que sea igual para todas las caras laterales, ya que estas tienen la misma forma y el mismo tamaño. Pero en este caso, en el caso de las pirámides oblicuas, al menos una de las caras va a tener diferente forma y diferente tamaño, y eso va a ocasionar que la recta que une al ápice con el punto medio de la base de esa cara sea diferente al de todas las demás, ya que tienen diferentes formas y tamaños. Para que esa recta sea igual para todas las caras, todas deben tener la misma forma y el mismo tamaño, cosa que no ocurre con las pirámides oblicuas. Entonces, recapitulando todo esto, es lo más importante de pirámides oblicuas. No tiene sentido que empecemos con triangular, cuadrangular, hexagonal, pentagonal, todo eso, para ver cada una de sus características, si ya las habíamos visto anteriormente con las pirámides sencillas, con las pirámides rectas. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.